¿Accidente o juicio? Ese es el tema que quiero tocar con ustedes ante la noticia que ha acaparado todo el planeta Tierra en esta semana. La muerte del presidente Ebrahim de Irán, junto con su secretario de Relaciones Exteriores o ministro de Relaciones Exteriores, como se conoce en América Latina. Hablemos de este acontecimiento y vamos a meternos en su momento. Si aquí hubo juicio directo divino. Leamos que esta palabra. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10, 12, 13. Qué impresionante esta declaración. Porque en el capítulo 12 de mi libro Israel al filo de la profecía menciono de esa batalla en el segundo cielo. Y constantemente en las iglesias estamos hablando de eso que va, de esos personajes a quien en nuestro masterclass mencionamos como los vigilantes caídos. Esos personajes que, como lo explico en mi libro, antes de la rebelión eran ángeles de guerra, guerrero, es decir, ángeles con un poder extraordinario y hasta un tamaño extraordinario. Porque no se equivoca nuestro científico al decir que son de entre 3 a 5 metros de altura. Hay una batalla espiritual en el segundo cielo profunda de esos seres eminentemente fuertísimos, tan fuerte que Gabriel, que es uno de los 4 seres angelicales de más alto nivel en la presencia de Dios y que nunca anda solo con miriadas de ángeles, no pudo con esos seres y tuvo que pedir ayuda a Miguel. ¿Y por qué Miguel? Lo explicamos en el libro. Porque antes de la rebelión, Miguel conoció a esos seres, porque fueron sus subalternos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque menciona directamente a Persia, o sea, Irán. Lo que quiere decir que ese espíritu de odio y persecución contra el pueblo de Israel no viene de ahorita, viene desde 2500 años atrás. Y es de influencia espiritual. Es decir, en ese espíritu de odio operan fuerzas espirituales vinculadas directamente a Irán. Lo que quiere decir que el país de Irán adora directamente a uno de esos principados del segundo cielo. Por eso se llama príncipe de Persia o personaje importante a quien adoran los persas. Este fin de semana pasado se habló de un accidente en todas las noticias. El presidente iraní, Ebrahim, iba junto con su secretario, o lo que llaman el ministro de Relaciones Exteriores. Ambos personajes, él y su ministro de Relaciones Exteriores, estaban completamente manchados, pero manchados sus manos de sangre. En especial, el ahora fallecido presidente Ebrahim. Son miles de crímenes en su propio país, Irán, achacados a él. Entre ellos esas jovencitas iraníes que causó grandes manifestaciones en Irán. Jovencitas que solo por no usar el velo fueron ahorcadas. Grandes personalidades del deporte fueron ahorcados por órdenes de este recién fallecido presidente de Irán. Pero posiblemente lo más duro y lo más fuerte fue cómo vimos, cómo celebró con creces la catástrofe del 7 de octubre contra Israel y cómo recibió semanas después a los líderes de Hamás como héroe. Y celebraba porque
él de su mano había financiado ese derramamiento de sangre sobre el pueblo de Israel. Y no solamente eso, era un personaje que financiaba a todititito los grupos subversivos que por la causa de él están muriendo miles de gente civil, como en Palestina. Que no es culpa de Israel, son los que están financiando a los grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah, los chiitas, los hutíes, y todo achacado a ese líder y su secretario de Relaciones Exteriores, que celebraban con creces el derramamiento de sangre. Solo que este 7 de octubre pasado del 2023, el presidente de Irán extendió su mano más allá, y eso provocó ineludiblemente la ira de Dios. Pero como era un mandatario, un presidente de una nación fuerte económicamente y petrolífera, ninguna corte le podía hacer nada. Así que de las cortes terrenales estaba libre, pero no de la corte celestial. Este fin de semana tomó un helicóptero de la década de los 60, y allí, entrando en Azerbaiyán, se viene una tormenta. Pero allí es donde yo los quiero llevar a ustedes. ¿Pudo haber sido intervención divina? ¿Pudo haber sido seres angelicales? No olvide que la Biblia dice que cuando se trata de Irán, hay intervención de seres angelicales, a quien ustedes le llamarían alienígenas. No hay duda, y lo he dicho, que lo que pasa en Israel está repercutiendo también en lo espiritual, en los seres angelicales. Y máximo cuando está Irán de por medio, esos seres del segundo cielo. ¿Qué tal si este fin de semana fue intervención de seres angelicales, como lo estamos viendo aquí en Daniel? Intervinieron esos seres. Hubo una batalla, porque eso es lo que podemos ver. Porque se oscureció completamente. Se oscureció una tormenta y completamente se oscureció de la densa tormenta que se dio, que provocó el declive del helicóptero. ¿No cree usted que pudo haber sido un enfrentamiento? Dios mío, como mencionamos aquí en Primera de Reyes, dice que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahweh, Jehová, y mató en el campamento de los asirios, que son los mismos persas, a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todos eran cuerpos muertos. Segunda de Reyes 19:35. Siempre han habido seres angelicales cuando se trata de los persas contra Israel, interviniendo. Seres angelicales malos y los ángeles de Dios, en este caso Miguel. ¿Habrá estado involucrado Miguel este fin de semana frente a esos ángeles esos seres angelicales del segundo cielo que iban protegiendo a su líder, el presidente de Irán? Pero que finalmente no pudieron ante la potencia del príncipe celestial, el arcángel Miguel, que obedece órdenes exclusivas del Altísimo Dios Todopoderoso y por ende Yeshua Nazareno. Si eso es así, entonces no cabe duda en esas experiencias angelicales, que las tenemos múltiples, pero de múltiples en la Biblia, de que este fin de semana, en ese momento que se encapotó el cielo, no hay duda que allí hubo una batalla espiritual. Los príncipes del príncipe de Persia, los seres del segundo cielo, que iban custodiando el helicóptero, y la intervención divina de Miguel, enjuiciar a aquel hombre cuyas manos estaban empapadas en sangre, no solamente de judío, sino del pueblo de Irán también, y de múltiples otros pueblos, como Irak. En otras palabras,
Si lo vemos desde el punto espiritual, la muerte de Ebrahim, el presidente de Irán, y de su ministro de Relaciones Exteriores, no fue accidental. Tampoco fue provocado ni por Israel ni por Estados Unidos, sino por intervención divina. Porque quien se mete con Israel, se mete con Dios. Así lo podemos tomar, para que se den cuenta que Dios no pasa por alto. Y cuando se meten con su pueblo o con su iglesia, se está metiendo con Dios. ¿Muerte o juicio divino? No cabe duda que eso fue. Juicio de Dios contra un hombre que no sentía ningún sentimiento por el derramamiento de sangre de seres inocentes. Como dice un dicho en Nicaragua, Dios tarda, pero no olvida. Y no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Esto es un mensaje también contundente para el presidente de Turquía, que constantemente está amenazando a Israel y elogiando a los terroristas de Hamás. Tenga cuidado, presidente Erdogan, y no se vaya a enfrentar al juicio divino. Y a los presidentes de América Latina también, y al presidente Pedro Sánchez de España. Tenga cuidado y no se esté metiendo con el juicio divino. Que Dios les bendiga.